el mensaje que tenemos viene de la misma boca de Jesús y es una de sus tantas declaraciones en las cuales Jesús se identifica a sí mismo como algo que no nos puede faltar en la vida. Este año lo comenzamos estudiando los yo soy de Jesús. Y para aquellos que no han estado presentes en los cultos anteriores, el que Jesús haya dicho yo soy lo conectaba directamente con Dios, quien se había presentado a su pueblo en el pasado como yo soy el que soy. Así que cuando Jesús declara uno de esos yo sois, pero con una connotación universal, con una connotación de título, pues eso es una de las maneras en las cuales nosotros entendemos también que Jesús es Dios con nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que venga y se alimente de mí, pues nunca tendrá hambre. Yo soy, dijo el Señor, la luz del mundo, y el que ande conmigo, pues no andará en tinieblas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y hablaba de un lugar que Él preparaba para que las ovejas estuvieran seguras, tuvieran alimento suficiente y también tuvieran aguas frescas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y todos los demás son asalariados, pero yo soy el buen pastor porque aún mi vida doy por las ovejas. Tremendo. El domingo pasado, a ver quién recuerda, Jesús decía, yo soy ¿qué? Ya la puerta se abrió, gracias a Dios. Yo soy la vida y ¿qué más? Yo soy tuve casi que decírselo, ¿eh? Yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y les aconsejamos que vaya usted también, yo pienso que es un buen consejo el que usted vaya, si no ha podido escuchar esos mensajes, que vaya lo mismo a Facebook, a nuestra cuenta de Facebook de Fe y Esperanza, o a nuestra cuenta de YouTube y los estudie, porque son elementos muy importantes y significativos para nuestra salvación y nuestro caminar con Dios. Hoy Jesús nos va a decir un yo soy que ya tiene un poco más de complicación, porque es como un 3 en 1, ¿verdad? En una misma declaración, hoy Jesús nos dice, yo soy el camino, a ver si se lo saben, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y se quedó ahí? No, dijo, y nadie llega ¿a quién? Al Padre, si no es a través de mí. En otras palabras, Jesús estaba dando elementos exclusivos de Él y que nadie más puede proveernos. Camino, verdad y vida. Y hoy nos enfocaremos en el criterio de Jesús, o en esta declaración de Jesús de decir, yo soy el camino. Porque de lo contrario, tendríamos que decir muy poco, de lo cual se necesita hablar un poco más. Así que hoy vamos a enfocarnos en Jesús como camino. Pero para poder entender un poquito mejor esta escritura, yo pienso que estoy enseñándoles de alguna manera a que nosotros no tomamos versículos bíblicos aislados de la Biblia. Eso es una práctica que para memorizar un texto bíblico es bueno, pero cuando uno memoriza un texto bíblico, uno tiene que ponerlo en su contexto, porque de lo contrario puede asumir o entender cosas que en realidad no se han dicho en la Biblia. Por eso, usted, aunque le guste un texto bíblico, un solo versículo bíblico, que es una fracción pequeña de la Biblia, usted debe leerse el capítulo o los capítulos o la historia completa de ese contenido para poder entender mejor a lo que realmente se refiere ese texto bíblico. Así que no solamente vamos a hablar de Juan 14:6, que es de donde Jesús declara o dice esta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sino que vamos a empezar desde el versículo 1, desde cuando comienza el capítulo. Y quiero que entendamos que aún en el capítulo anterior, en el capítulo 13 de Juan,
termina con Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y quizás usted pueda recordar, eso pasó cuando, en la última cena, ¿verdad? En la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, pues Jesús le lavó los pies. En esa última semana antes de Jesús ser crucificado. Entonces, muy probablemente, toda esta conversación de Jesús con sus discípulos ocurre quizás días o algunas horas antes de haber sido arrestado y luego crucificado. Y esto es importante entenderlo porque así nos damos cuenta de a qué se está refiriendo Jesús. Dice Juan, capítulo 14, versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Yo no sé usted, pero cuando alguien dice, no tengas miedo, o alguien nos dice, mira, no te asustes, es porque algo viene, ¿verdad? Algo va a pasar. Algo va a pasar. No sé si ustedes lo han visto en las películas. Mira, yo sé que la vez pasada, cuando pasó tal cosa, tú te asustaste mucho y hiciste un movimiento brusco y la persona está manejando. No te asustes. Ahora va a venir un barranco, ¿verdad? Cuando alguien nos dice no te asustes es porque muy probablemente se acerca el peligro, se acerca algo desconocido y Jesús le está diciendo, primero que nada a sus discípulos, no se angustien, no tengan miedo, no se preocupen demasiado. Asegúrense de que ustedes tengan su confianza puesta en Dios y en mí. Y eso me gusta de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso puede ser una palabra que yo pueda usar todos los días de mi vida. Yo no sé, pero uno nunca sabe. Yo no sé usted, pero yo nunca sé exactamente todos los problemas que voy a enfrentar en mi vida. Yo no sé si va a haber un accidente, yo no sé si voy a perder un ser querido, yo no sé lo que pasará mañana, porque a veces nos gusta pensar que tenemos todo bajo control, pero la verdad es que no tenemos nada bajo control. No sabemos qué va a pasar en una hora, ni en 10 minutos. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Y tener una palabra como esta de parte de Jesús para nosotros, no sé a usted, pero a mí me da tranquilidad. No te asustes, dice el Señor. Van a venir problemas, van a venir confusiones, van a venir situaciones pronto en las cuales ustedes van a ver algo inesperado, van a ver algo que va a ser aterrorizante, aterrador, iba a decir. Pero tienen que aprender a saber que Dios sigue en su trono, que Dios sigue teniendo todo bajo control. Eso a mí me da paz. Y Jesús le dice a él, no se angustie tu corazón, confía en Dios, confía también en mí. Y esto es una especie de advertencia de que hay algo que Dios va a hacer o hay algo que va a ocurrir y que aparentemente es negativo, pero que nos dice el Señor, yo tengo todo bajo control. Quizás mañana o quizás ya esté ocurriendo algo en tu vida que haya removido tu fe, que haya removido los simientes, quizás ha removido tus finanzas o ha removido tu familia. Están como los gatos cuando se asustan, erizados, ¿verdad? O quizás es algo que pueda ocurrir en el futuro cercano o lejano. No sé y no es importante. Lo que Dios quiere que tú escuches hoy es, no te angusties, confía en mí. No te angusties, confía en mí. Y entonces Jesús le explica un poquito más lo que va a pasar. Les digo esto porque dice en el versículo 2, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo no se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré a ustedes. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy.
Entonces Jesús les dice, la razón por que yo les digo que no se angustien, ya tú y yo sabemos por qué. Porque dentro de poco, quizás en unas horas me van a arrestar o quizás en unos días me van a crucificar. La realidad es que dentro de poco yo voy a ir al Padre. Y eso significa, voy a morir. Y en el caso de Jesús significaba, me van a ejecutar. Siendo inocente, me van a crucificar. ¿Entienden el punto? Jesús les dice, no se angustien, porque van a ver algo difícil de ver. Su maestro, su líder, su amigo, el que te sanó la suegra, el que te levantó de la mesa de cobrando impuestos y traicionando a tu pueblo, el que te sacó de los botes de pescadores, el que hizo todas estas cosas, va a ser crucificado. Yo voy al Padre, pero quiero que entiendan algo. Yo voy al Padre porque en la casa de mi Padre hay mucho espacio y hay espacio para todos aquellos que quieran ir. Y como hay tanto espacio, yo voy a ir adelante y voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, de manera que cada uno de ustedes pueda estar conmigo y con el Padre por toda la eternidad. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, lo que va a suceder es algo diferente, algo nuevo, algo que puede darles temor y todo eso, pero va a ser bueno, porque el plan de Dios que me toca a mí es que yo voy a ir al Padre y voy entonces a mostrar, a preparar un lugar para ustedes, para que allí donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Yo no sé si eso les da, qué sentimiento pone en el corazón de ustedes. A mí me da tranquilidad saber de que el día que yo parta de esta tierra, voy a la presencia de Dios por toda la eternidad. Saber que el día en que tenga que decirle a Dios a lo mucho o a lo poco que yo deje atrás, voy al lugar que me preparó Jesús. Y qué bonito. Jesús empieza diciendo lo que le toca a Él hacer. Lo que me corresponde a mí es preparar un lugar para ustedes. ¿Saben por qué? Porque el pecado separa a las personas de Dios. El pecado trae condenación para todo ser humano que vive en pecado. Y eso es para el 100% de la humanidad. Pero yo voy a ir a preparar lugar para todos aquellos que me quieran seguir, para todos aquellos que quieran poner su fe en mí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Jesús les está diciendo la parte que le corresponde a Él. Ninguno de nosotros podía hacer lo que Jesús hizo. Ninguno de nosotros, porque todos éramos pecadores. Necesitábamos a alguien santo que pudiera dar su vida por nosotros. Jesús estuvo dispuesto a hacerlo para que tú y yo, al poner nuestra fe en Él, creer en Él y aceptarlo como Señor y Salvador y seguirlo, podamos también nosotros tener vida eterna en su presencia. Voy entonces a preparar un lugar y dice en el versículo 4 y 5, ustedes ya conocen el camino para donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? No sé, quizás es como gente que a veces llega tarde a la reunión, ¿verdad? Quizás Tomás acabó de llegar o que sencillamente no entendió. Tomás se ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como la persona que duda, la persona que tiene sus incongruencias en la fe. Es la persona que quizás está luchando constantemente entre su propio criterio de lo que debe ser, de la lógica y todo eso, y contra el criterio de Dios y del plan de Dios. Así que Tomás dice, Señor, ¿cómo es eso que sabemos el camino si ni siquiera sabemos para dónde vamos a ir? ¿Cómo es eso que debemos seguirte si no sabemos ni a dónde es que tú vas? Y eso yo pienso que es importante, porque a veces somos como Tomás en el aspecto que dudamos o que desconocemos de algunas cosas importantes relacionadas con la fe, pero ni siquiera las preguntamos.
Usted sabe cuál es uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia, con I mayúscula. La iglesia que involucra a todos los creyentes y seguidores de Jesucristo. Uno de los problemas que enfrenta la iglesia y que enfrentamos de manera personal es que tú y yo asumimos cosas de lo que Dios piensa o de lo que Dios dice y ni siquiera tenemos la humildad para preguntarle y aclarar qué fue lo que verdaderamente dijo. Tomás no entendió, quizás Tomás no estaba prestando atención, quizás Tomás llegó tarde o estaba distraído, pero al menos tuvo la dignidad, tuvo el valor de preguntarle a Jesús. Y me pregunto yo a mí mismo, ¿cuántos errores podríamos haber evitado en nuestra vida si le hubiéramos preguntado a Jesús antes de comenzar a asumir y dar pasos basados en nuestras propias ideas y en nuestros propios sentimientos? ¿Cuántos errores nos habríamos evitado en la vida si nosotros hubiéramos obedecido a lo que el Señor decía? Pero es que yo no lo entendía. Debiste preguntar. ¿Qué cosa es preguntarle a Jesús en estos tiempos? Preguntarle a Jesús es orar. Y escuchar a Jesús es conocer y leer las Escrituras. Cuando tus ideas y tus planes se alinean al consejo de Dios, tú estás cubierto, tú estás alineado con la voluntad de Dios. Camina, aunque aparentemente sea feo, aunque aparentemente esté peligroso, aunque pase lo que pase, si eso es lo que Dios te dice, si eso Dios te lo confirma con su palabra, camina en esa dirección porque vas a llegar al buen lugar. Lo que pasa muchas veces es que escuchamos cosas o pensamos cosas o tenemos dudas o tenemos emociones y no sabemos cómo alinearlas a la voluntad de Dios porque no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta de que con mucha frecuencia caemos en el mismo punto. Yo pudiera decir que de 10 domingos, por lo menos en 6 o 7 domingos, se menciona este punto. ¿Sabe por qué? Número 1, porque Dios está interesado en que tú entiendas de que la Biblia es su palabra y es el mejor consejo por el cual tú te puedes llevar. Y número 2, porque todavía la desconocemos porque no le dedicamos el tiempo que pudiéramos dedicar. Por eso sigue Dios insistiendo en el mismo punto. Porque no es que yo planifico la verdad. Les digo, yo hago las predicaciones semana por semana. No es que yo planifico manipular lo que dice la Biblia para darle ahí a ustedes en la cabeza, porque yo me imagino una cosa. No. Yo cada semana preparo un mensaje de lo que Dios pone en su palabra, que Dios me guía en esa dirección. Para comenzar el año, yo sentí que Dios me dijo, habla de los yo soy de Jesús. Y el primero de enero comenzamos ese domingo predicando de los yo soy de Jesús. ¿Y cómo? De manera en el mismo orden en el que aparecen en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo considero que Dios tiene siempre una palabra para nosotros. Pero siempre viene a caer este mismo punto: la oración y el estudio de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si no hablamos con Dios, nunca le vamos a conocer. Y si no leemos su palabra y conocemos lo que Él nos aconseja, nunca lo vamos a conocer. Siempre vamos a seguir tropezando y tropezando y tropezando. Y cometemos errores y por la gracia de Dios vamos a lidiar con esos errores hasta que se resuelvan un día o hasta que ya vayamos a la presencia de Dios. Y no nos damos cuenta que tenemos de una vez y por todas que aprender del consejo del Señor cuando nos dice historia tras historia: pregúntale a Jesús, acércate a Jesús, hazle preguntas a Él en oración,
y escucha su palabra a través de la lectura de la Biblia. Tenemos que hacerlo porque de lo contrario vamos a seguir metiendo la pata. Vamos a seguir escogiendo mal. Vamos a seguir tomando decisiones equivocadas porque vamos a seguir asumiendo cosas o dejándonos llevar por nuestros sentimientos, cuando en realidad Dios nos dice de manera clara lo que debemos hacer. Señor, pero ¿para dónde es que vamos a ir? Si tú no nos has dicho todavía para dónde vamos, ¿cómo es que vamos a seguirte? ¿Cómo es que ya sabemos el camino? Y ahí es entonces cuando Jesús hace la declaración en Juan capítulo 14, versículo 6. Tomás, y para el resto de los discípulos, y para nosotros hoy en día, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Yo soy Tomás, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Cuando Jesús dice del camino, Jesús se presenta como el único que nos puede guiar al Padre, el único que nos puede guiar a Dios, el único que nos puede guiar a la salvación eterna, el único que puede abrir la puerta de la muerte y darnos la bienvenida en el reino de Dios, es Jesús. ¿Cómo suena eso? Para muchos incrédulos, para muchas personas, para muchos incluso creyentes y personas religiosas, pudiéramos decir, del cristianismo. Esas palabras de Jesús son arrogantes. ¿Sabe por qué? Porque para esas personas Jesús se está haciendo exclusivo. Jesús está diciendo que no hay ninguna otra manera de llegar a Dios. No hay ninguna otra forma de llegar a su reino, de disfrutar de una eternidad con Él, si no es a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué eso suena arrogante o exclusivo o excluyente para muchas personas? Porque ellos prefieren creer de acuerdo a sus emociones y de acuerdo a sus criterios que todos los caminos llegan a Roma. Que no importa qué religión la persona practique, todas las religiones llevan a Dios. Dice la nueva era, esta forma, esta teología, por así decirlo, enferma, que declara que no importa en lo que la gente crea, no importa si son budistas o islámicos o musulmanes, o no importa si son de cualquier otra religión, no importa si incluso son ateos, todos son hijos de Dios, ellos dicen. Todos van a salvarse, ellos dicen. Y por eso es que textos como estos no les gustan a mucha gente. Porque les dice, no es ni a través de otras religiones, no es a través de una buena conducta, no es a través de una idea, de un positivismo, ni nada por el estilo. Jesucristo es el único camino al Padre. Amén. Jesucristo es el único camino al reino eterno de Dios. Y si la fe de alguien, por muy bonita y por muy encantadora que sea, no tiene a Cristo como el Señor de señores, el Rey de reyes y el Salvador, esa fe es una fe que no salva. Oh, puede ser cool, puede ser atractiva para la gente aquí en la tierra, ¿ok? Eso no lo discutimos. Hay religiones que hacen un mayor esfuerzo incluso en buenas obras y en hacer cosas y tener templos bonitos. Y hay muchas religiones que pueden llegar a tener gente en sus filas o creyentes de esas religiones que pueden ser mejor en conducta y comportamiento que cualquier cristiano que conozcamos. Pero ¿sabe qué? Si Jesucristo no es el centro, el Rey de reyes, Dios para esas personas, entonces no hay salvación para esa gente. ¿Y sabe qué nos dice eso a nosotros? Necesitamos predicar el evangelio a todo el mundo. Porque conocemos gente que no tienen a Cristo.
Conocemos a gente que no van a ninguna iglesia y que no creen en Dios. Conocemos a gente que son creyentes de otras religiones y los hemos dejado en paz. Pero eso no les conviene. Si realmente nos importan y los queremos, tenemos que hablarles de Cristo, porque solamente Cristo es el camino a la salvación. Y esto es algo difícil de aceptar, especialmente en tiempos como estos, en que la inclusividad se propone como una nueva religión, como una forma que es buenísima en todos los aspectos de la vida. Bueno, yo pudiera decir, Jesucristo es inclusivo para todo el mundo, porque su sacrificio abrió la puerta para que todo aquel que quiera poner su fe en Él y quiera caminar detrás de Él, pues llegue a la salvación. Jesucristo no le cierra la puerta a nadie, pero quien no quiera caminar con Él, quien no quiera confiar en Él, quien no quiera creer en Él, no se va a salvar. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Bueno, si Jesucristo es el centro de tu vida, si en tu corazón Cristo es el Rey de tu vida, si tú crees que Cristo murió por tus pecados y te has arrepentido de ellos, tú estás en el camino. Y gloria a Dios por eso. Pero en esta hora quiero decirte también que si hasta aquí tú has puesto a Cristo a un lado, si hasta aquí tú has puesto a Jesús como en una esquina de tu vida y no lo tienes como el camino, no lo tienes como tu Señor y Salvador, pues entonces quizás esta es la mejor, yo considero que esta es la mejor oportunidad para que podamos venir a Él y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido quizás religioso, pero muchas veces, Señor, he puesto mis criterios por encima de los tuyos. Perdóname, Señor, porque muchas veces he decidido hacer lo que yo creo y lo que yo pienso en vez de lo que tú me aconsejas. Y vamos a ponernos delante del Señor para que el Señor traiga restauración y perdón a nuestras vidas en esta hora.